cara de periódico? ¿Por qué le espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Marik? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Marik atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joey puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Odio? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Qué lástima verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Marik, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Querés una tarjeta para comprar en el exterior? Con AstroPay podés. No te preocupes por impuestos ocultos y ahorrá en más de 200 países. AstroPay, tu dinero en todo el mundo. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué le espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Marik? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Marik atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joey puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Odio? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Qué lástima verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Marik, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué le espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Marik? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Marik atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joey puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Odio? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Qué lástima verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Marik, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué le espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Marik? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Marik atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joey puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Odio? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Qué lástima verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Marik, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué le espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Marik? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Marik atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará.
logrará. Es cierto, Mike, pero Joy puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Orión? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero, amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Elástico verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con la antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wither, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué me espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Mari? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Mari atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joy puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Orión? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero, amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Elástico verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con la antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wither, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué me espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Mari? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Mari atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joy puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Orión? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero, amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Elástico verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con la antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wither, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué me espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Mari? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Mari atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joy puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Orión? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero, amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Elástico verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con la antigua en los escalones del templo y cuando llegue el momento liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wither, porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué me espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Mari? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Mari atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joy puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, Orión? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero, amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Elástico verás. Te ordeno que
que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo. Y cuando llegue el momento, liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler. Porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción. ¿Qué pasa, cara de periódico? ¿Por qué no espera? Esto te detendrá. Usaré mis espadas de luz reveladora. Oye, ¿qué pretendes, Mari? Eso no está bien. Las espadas de luz reveladora de Mari atrapan a los monstruos de Joey los 3 turnos. Pero Joey aún puede ganar, ¿no? Eso espero. Pero si no ataca en 3 turnos, no lo logrará. Es cierto, Mike, pero Joey puede sacrificar a sus monstruos para convocar a otros más fuertes y aunque Jinson no pueda atacar, su habilidad especial puede permanecer intacta. Eso significa que Mike no podrá usar sus cartas de trampa. Haz tu jugada. Con gusto. Aquí va. Tal vez no pueda atacar, pero aún puedo hacer esto. Sacrificaré a mi guerrero batalla para convocar al pescador legendario. Sé lo que significa esta carta para ti, Maki, pero te prometo que sabré usarla. Y antes de terminar mi turno, cambiaré a mis 3 monstruos a modo de defensa. Prepárate a perder. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan impactado, odio? Si finges ser yo, debes tener mi carta en tu baraja, ¿cierto? Por eso te la puse antes del duelo. Pero amo, esta carta es muy peligrosa y no podré controlar su gran poder. No puede esperar que la use. Por favor, reconsidere. Se lo imploro. Basta de lloriqueos. Que lástima verás. Te ordeno que uses esa carta. Solo así ganarás este duelo. Debes colocarla con el arca antigua en los escalones del templo. Y cuando llegue el momento, liberarás su gracia. Oye, Mari, ¿qué pasa? Estoy cansado de esperar. Primero colocaré esta carta boca abajo en el campo de juego. Ahora prepárate, Wheeler. Porque la siguiente carta que use será el instrumento final de tu destrucción.